Y como tú me has hablado tanto del camino final, que es una cosa que, por lógica, yo también converso, que antes de este tema yo no conversaba, y eso me preguntan a mí siempre, y tengo una respuesta cliché, que a lo mejor tú también tienes. ¿Cómo te gustaría que te recordaran aquellos que solamente te han conocido a la distancia, o por lo que escribiste o por lo que dijiste? Como una guerrillera del Ejército de la Luz, que vino aquí a dejar lo mejor de que me lo encontré y que fui incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Y tú crees que has logrado eso, o te faltó algo, o fue muy...? ¿Quieres que te cuente una cosa? Sí. Me faltó un poquito más de tiempo para poder terminar mi labor que empecé a hacer con la gente de AMFAR contra el SIDA, y para abrirles la mente a las personas tan llenas de odio. Ah, ¿verdad que tú empezaste con esto del SIDA en tus programas cuando nadie quería mucho hablar del SIDA? Sí, señor. Pero se ha avanzado mucho en eso, porque hoy día la gente no se muere de SIDA. No solamente no se mueren de SIDA, sino que no se tienen que tomar 500 píldoras, se toman una. Sí. Y la otra cosa es que tu marido decía ahí, conversando con otro que tiene exceso de peso, le decía que tú estabas tomando Ozempic hace un año. Me la estoy inyectando. Sí. Y que yo te decía que yo lo hago hace muchos años por la diabetes. Por la diabetes, pero que a ti te ha cambiado la vida esto de bajar 47 libras. Me cambió la vida porque yo estaba, por el agua que tenía, el líquido raquídeo, porque no es agua, que tienes en el cerebro, que tenía yo, me tuvieron que operar el cerebro y ponerme un aparatico, que lo tengo aquí, yo soy biónica. ¿Ya? Entonces, por ese aparatico, que me va sacando el líquido del cuerpo, yo estaba con muy mal equilibrio y me caía todo el tiempo, Mario. Y un día me dice, Gloria Estefan, tú vives en el piso, mi hermana. Vete por un neurólogo, lo que tú tienes no es normal. Y me salvó el pellejo. Ya, y me fui para un neurólogo que me explicó que te tienes que operar. Le dije, ¿yo abrirme la cajita? No, yo no voy a hacer eso. Me dijo, si no, vas a perder en un año la mente. Pero dime una cosa, tú que eres una persona inteligente. Primero, no reaccionaste así ante el doctor, y por otro lado, no te querías vacunar durante la pandemia. Entonces, yo sí me vacuné con la pandemia. Sí, pero porque te lo Emilio me sacó de mi casa por los pelos. Claro, pero ¿por qué no te querías vacunar? Como no quisiste verte oportunamente por un médico. ¿Qué hay contigo con la salud? No, sí me quise ver por un médico. Lo que pasa es que te operen del cerebro no es como que te operen del apéndice, Mario. Ya. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando me dijo hay que operarte del cerebro, yo me puse a ver a mis hijos, a mis nietos, a las pobres viejas, la mamá y la tía de Marco, que están viejitas ya. Dije, mi mamá estaba histérica. Dije, no, yo no hago eso. Ellos, en mi familia, yo los cuidaba. Ellos todos dependían de mí. No solamente de que yo les diera plata, sino de que yo les diera todo lo que yo tenía. Las fiestas de Navidad eran en mi casa, toda mi familia, todos dependían de mí. Y si yo me moría de pronto en el medio del deambular por el mundo, se iban a quedar ellos solos, sin que nadie. No podía. Bueno, como yo no sé, hacía muchos años que no nos veíamos, puede que no nos veamos en muchos años más, pero me gustaría que tú me dijeras a mí, ¿cuál te interesaría a ti dejar como legado a los que te conocen, como te digo, virtualmente, o por lo que escribiste, o por lo que dijiste, o tu familia? ¿Qué es lo que tú quisieras dejar? ¿Cuál sería? Yo tengo, como te digo, una respuesta cliché que no te la di, te la voy a dejar. Dímela. Después de ti. Que no se dejen, que no tengan miedo, que el miedo es la única cosa que hace que los seres humanos no cumplan sus sueños, sus metas y lo que vinieron aquí a hacer, Mario. La gente se pregunta, ¿y qué yo vine a hacer aquí? Dímelo tú a mí. Yo sé lo que vine a hacer yo y lo hice. Yo vine aquí a vivir y me gustaría que me recordaran, para decirte, solamente como que fui una buena persona. Entonces, mira, voy a volver hacia atrás para, en esta conversación, porque yo pienso que las personas que nos ven, a alguno, una de estas respuestas
si le sirve, ya se justificó esta La conversación. charla. Claro. Para mí se justificó. Para mí también. Porque te conozco hace 37 años, hacía muchos años que no conversaba contigo, te veía la pasada en un cumpleaños, pero eso no era suficiente. Y no sabía lo que pensabas de algunas cosas importantes. Lo primero dijiste es vivir la vida por etapas. El número 2, el maestro número 1 es el público. El número 3, después de un fracaso hay que buscar un trabajo. Esa quedó buena. El 4, darse a respetar más aún si eres mujer y con la ropa puesta. Lo Eso. 5, hay que aprender a vivir cada etapa de la vida. 6, encontrarse a sí mismo. 7, prepararse para el último viaje. Me imagino que eso ya es una etapa más avanzada. Y eso le sirve a los que están en edad más avanzada. 8, en los años de la despedida es importante aprender nuevas cosas y amar diferente. 9, hacer todo lo posible por crecer sin perder los ideales. Y lo último, lo que dijiste recién. ¿Te falta algo? Sí, ¿Algo querías me agregar queda o una cambiar? más. Que no se te quede nada por hacer de las cosas que viniste aquí a hacer y que quieres hacer. Ya. Todo lo que te guste, todo lo que quieres hacer, hazlo ya. Porque esta vida es un pestañazo, mi amigo. Bueno, y se mira, va así. No voy a poner 11, voy a poner 10 puntos. Voy a sacar el anterior de no tener miedo a cumplir los sueños y metas, sino que lo que último que dijiste. Todo lo que quieras hacer, hazlo ya. Ya. Hacer todo lo que viniste a hacer o quieres hacer. Eso sería como... ¿Sabes qué es interesante? Me acabas de decir, yo pienso que para las personas que nos están viendo, que son mayores, esto les puede servir. No, esto es para todo el mundo. No, yo decía en algún punto, pero tú tienes razón, esto le puede servir a cualquiera. Tú no te imaginas cuánta gente joven no se atreven a hacer las cosas porque tienen miedo. Sí. Dejar un trabajo, tienen miedo, cambiar de trabajo. Entonces vamos tienen a miedo. arreglar esta, que no se te quede nada por hacer. Nada. Evita el miedo. No lo puedes evitar. Pártele para arriba. Ya. Pártelo. Entonces, ¿cómo le ponemos? Que no se te quede nada por hacer Nada. y destruye el miedo. Eso. ¡Bravo! Ahí quedó mejor, ¿no? Sí. Y no sé si hay algo que yo no te haya preguntado que tú quisieras decir en esta charla. Quiero decirte que yo vivo muy lejos de aquí. Ya. Y que yo estoy aquí porque te estoy tan agradecida. No por haberme recomendado en la televisión. Te estoy agradecida por todos los años de amistad sincera que tú me has dado. Muchas gracias. La gente que no conoce a don Francisco no sabe la clase de amigo que tú eres. Bueno, muchas gracias por lo que me toca. Para mí ha sido un gusto verte una vez más, poder compartir contigo. Como le digo a la gente, podcastémonos siempre, porque estas charlas que son conversaciones en realidad más íntimas, que me permiten a mí también meterme en el carril en el que tú vas, en el que tú hablas, en que has hablado del último viaje, has hablado en lo que hay que venir a hacer. Fíjate, tú dices que hay que partirle la mano al miedo. Y estuve pensando que eso fue lo que yo hice, porque yo siempre tuve y tengo miedo. A mí siempre me pasa, lo tengo que superar nomás. Tú sabes que eso me cuesta tanto trabajo de creerlo, ¿Sí? Porque tú eres uno de los tipos más valientes y más atrevidos que yo he conocido en mi vida. Pero tengo miedo. Yo le parto la mano al miedo, pero siempre tengo miedo. Así que, Cristina, te agradezco mucho esta conversa, A usted, mi señor. estos minutos. Y yo creo que nosotros aquí hemos recorrido un poco tu vida, porque nunca te había preguntado de tu infancia. Por ejemplo, ese viaje, se me ocurre ahora preguntarte, ese viaje a los 12 años, ¿era un viaje preparado? ¿Salieron a la rápida de La Habana? No. Nosotros tuvimos, cuando llegó Castro al poder, Sí. nosotros, el negocio de mi familia, como te expliqué, era La revista. la prensa escrita. Entonces, lo primero que Fidel Castro hizo fue, obviamente, quitar las revistas, Ya. quitarnos la prensa, porque nadie podía tener prensa, a no sé que fuera Fidel Castro. Entonces, cuando nos quedamos sin nada, nos congelaron todas las cuentas de banco de mis padres, les quitaron todo lo que habían luchado su vida entera. Mis abuelos se fueron para España, nos Ya. quedamos solitos.
Entonces nos mudamos a casa de mi abuelo, que vivía en la Primera Avenida con vista al mar. Mi papá, mi mamá, mis hermanitos y yo esperando para poder salir de Cuba. Ya. El último día en Cuba, yo salí al balcón en la casa de mi abuelo, cuando no me habían dejado despedirme de mis monjas, de mis maestras, de mi novio, no me habían dejado despedirme de mis amigos, porque si tú cogías el teléfono y te despedías, ellos te escuchaban las conversaciones por el teléfono. Sí. Entonces no podíamos ni despedirnos. Yo salí, miré la luna, miré el mar y traté de metérmelo todo dentro porque sabía que nunca más lo iba a ver. Nunca más. ¿Nunca más fuiste? Nunca más, ni voy. Y hace 2 noches estaba en el internet, porque me encanta ver el internet de noche y aprender. A mí lo que más me gusta hacer en mi vida es aprender. Y de pronto me ponen una foto de Cuba, del club que se llama, el Habana Yacht Club, donde yo aprendí a nadar, Mario, a nadar, cuando era una niñita. Y estaba como que había caído una bomba atómica ahí. Y me eché a llorar y le digo a Marco, mira lo que han hecho con esto, que era un lugar maravilloso. Dice Marco, es el comunismo. Digo, no es el comunismo, porque en Rusia los rusos cuidan a Moscú y cuidan a San Petersburgo. Los cubanos de Castro los desbarataron todo.